El momento exacto en que comienza la conciencia. Hay una pregunta que casi nadie se hace con honestidad, y cuando alguien se la hace, ya es tarde para volver atrás. No es una pregunta espiritual, no es filosófica, no es bonita, es incómoda. La pregunta es esta: ¿en qué momento exacto empieza la conciencia? No cuando lees un libro, no cuando escuchas una charla, no cuando dices, algo despertó en mí. El momento exacto. Porque la conciencia no empieza cuando sabes algo nuevo. Empieza cuando ya no puedes seguir igual. Y esa diferencia lo cambia todo. La mayoría cree que la conciencia comienza con información. Cuando descubres algo, cuando entiendes un concepto, cuando conectas ideas. Pero eso no es conciencia. Eso es acumulación. La conciencia no empieza en la mente. Empieza en una grieta interna. Un punto donde algo se rompe, no afuera, sino dentro. Por eso casi nadie puede señalar el momento exacto en que comenzó su conciencia, porque no fue un evento bonito, fue una fractura, un momento donde lo que antes funcionaba dejó de hacerlo. Puede haber sido una pérdida, una traición, un fracaso, un vacío inexplicable, un cansancio profundo de ti mismo. Pero hay algo en común en todos los casos. Ya no pudiste seguir viviendo en automático. Hasta ese momento, la vida se vivía sola. Decisiones repetidas, pensamientos conocidos, emociones habituales. Todo era predecible, aunque doliera. Y entonces ocurre algo sutil pero irreversible. Te detienes, no porque quieras, porque ya no puedes correr. Ese es el inicio de la conciencia. No es luz, no es expansión, es detención. El momento en que la mente ya no puede justificar, el momento en que las respuestas viejas ya no sirven, el momento en que el ruido no tapa el vacío. Ahí empieza algo nuevo, pero no se siente como un comienzo, se siente como una pérdida. La pérdida de la ilusión de control, la pérdida de la identidad conocida, la pérdida de la certeza. Por eso muchas personas confunden el inicio de la conciencia con una crisis, y no están equivocadas. Porque la conciencia comienza exactamente cuando el personaje que eras empieza a fallar. El personaje que sabía qué hacer, el personaje que tenía respuestas, el personaje que reaccionaba sin cuestionar. Ese personaje se agota, y cuando se agota, aparece el silencio, un silencio incómodo. Ese silencio es el umbral. No es agradable, no es místico, es crudo. Y aquí aparece la primera gran diferencia entre alguien que empieza a ser consciente y alguien que vuelve a dormirse. La mayoría huye de ese silencio, lo llena rápido, con distracciones, con explicaciones, con espiritualidad superficial, con ruido, porque el silencio exige presencia y la presencia exige responsabilidad. Pero quien no huye, quien se queda, empieza a notar algo inquietante. Empieza a notar que no es lo que pensaba que era, que muchos pensamientos no son tuyos, que muchas reacciones no son elecciones, que muchas decisiones vienen de miedo, no de claridad. Eso no se siente como despertar, se siente como desorientación. Por eso la conciencia no empieza con claridad, empieza con confusión lúcida. Una confusión distinta a la de antes. Antes estabas confundido, pero seguías funcionando. Ahora estás confundido y ya no puedes fingir. Ese es el punto exacto. Cuando ya no puedes fingir contigo, la conciencia no comienza cuando dices, soy consciente. Comienza cuando dices, aunque sea en silencio, no sé quién soy, pero sé que ya no soy esto. Ese momento no se celebra, no se comparte, no se postea, se atraviesa. Y aquí es donde muchos retroceden. Porque la conciencia no te da una identidad nueva de inmediato. Primero te quita la anterior, te deja sin suelo. Y el ser humano odia no tener suelo. Por eso tantas personas vuelven rápido a certezas prestadas, a discursos ajenos, a caminos ya hechos, porque es más fácil seguir a alguien que quedarse a solas contigo en ese punto. Pero ese punto es sagrado. Ahí nace la conciencia, no como idea, sino como observación. Empiezas a observarte, no para mejorar, no para corregir,
sino porque ya no puedes dejar de verte. Ves cómo reaccionas, ves cómo te justificas, ves cómo te mientes, y por primera vez no te distraes de eso. Eso duele, porque la conciencia no juzga, pero tampoco anestesia. Simplemente muestra, y lo que muestra no siempre gusta. Por eso es importante decir esto con claridad. La conciencia no empieza cuando te sientes mejor, empieza cuando te vuelves más honesto. Y la honestidad interna no siempre trae paz inmediata. A veces trae incomodidad sostenida, pero esa incomodidad es fértil, porque ya no estás dormido, estás viendo. Y ver cambia todo. Cambian tus decisiones, cambian tus relaciones, cambian tus silencios. No porque quieras cambiar, sino porque ya no puedes ignorar lo que ves. Ese es el inicio real. No hay música, no hay revelación grandiosa, no hay aplausos. Hay una pregunta que se queda contigo. ¿Desde dónde estoy viviendo? Y esa pregunta no se va. Por eso la conciencia no es un estado, es una herida abierta al principio, una herida que no sangra hacia afuera, sino hacia adentro, una herida que te obliga a mirarte. Y aquí viene algo importante. No todo el que pasa por una crisis empieza con conciencia, pero toda conciencia empieza con una crisis interna. La diferencia está en qué haces con ella. Puedes taparla, puedes negarla, puedes convertirla en victimismo, o puedes quedarte sin respuestas, quedarte sin etiquetas, quedarte observando. Ahí ocurre algo silencioso pero profundo. Empieza a formarse un espacio entre lo que pasa y lo que haces con ello. Ese espacio es conciencia. Antes no había espacio, había reacción. Ahora hay una pausa, pequeña al inicio, casi imperceptible, pero real. Y esa pausa es más poderosa que cualquier afirmación espiritual. Porque en esa pausa, por primera vez, eliges. No siempre bien, no siempre claro, pero eliges. Y elegir implica responsabilidad. Por eso la conciencia no se populariza fácil, porque devuelve la responsabilidad al individuo, no al sistema, no al pasado, no a la energía, a ti. Y eso pesa, pero también libera. ¿Por qué la conciencia no empieza en la comodidad? Hay algo que casi nadie dice con claridad, porque no vende bien y no suena inspirador. La conciencia no comienza en un momento de bienestar. Comienza cuando algo dentro de ti ya no puede sostener la mentira. La comodidad no despierta, la estabilidad no despierta, la rutina, aunque sea dolorosa, tampoco despierta. La conciencia aparece cuando el sistema interno colapsa, y no porque el colapso sea bueno en sí mismo, sino porque rompe el automatismo. Mientras la vida funciona, aunque no te haga feliz, no hay motivo para detenerte. Sigues adelante, sigues reaccionando, sigues repitiendo. El ser humano no se detiene cuando algo duele un poco, se detiene cuando ya no puede soportarlo. Por eso la conciencia casi siempre llega después de un quiebre que no siempre es visible desde afuera. Puede que sigas trabajando, que sigas hablando con la gente, que sigas cumpliendo, pero por dentro algo ya no encaja. Y ese no encaja no es una emoción, es una fractura de sentido. Lo que antes justificabas ya no se justifica. Lo que antes tolerabas ya no se puede tolerar. Lo que antes parecía normal empieza a sentirse vacío. Ese es el inicio real, no el despertar luminoso, el despertar incómodo. Y aquí aparece una verdad importante. La conciencia no llega para salvarte, llega para desarmarte. Desarma la historia que te contabas, desarma el personaje que sostenías, desarma la idea de quién creías ser. Por eso muchas personas confunden conciencia con depresión, ansiedad o crisis existencial. Y no es que estén equivocadas del todo. Lo que pasa es que la conciencia no anestesia, y el ser humano estaba acostumbrado a vivir anestesiado, anestesiado por la rutina, anestesiado por la validación externa, anestesiado por el hacer constante. Cuando esa anestesia se cae, aparece el dolor que siempre estuvo ahí pero no se sentía. Y ese dolor no es el enemigo, es la señal de que algo quiere ser visto. Por eso el inicio de la conciencia no se siente como avance, se siente como retroceso,
como si perdieras piso, como si ya no supieras cómo vivir como antes. Y es verdad, ya no puedes. Pero aquí es donde aparece la diferencia clave entre información y conciencia. Información no es conciencia. Hoy hay más información que nunca. Libros, videos, podcasts, frases, personas que saben explicar perfectamente qué es la conciencia, pero no viven desde ella, porque la información se puede consumir sin transformarte. La conciencia no. Puedes entender un concepto y seguir reaccionando igual. Puedes repetir una idea y seguir huyendo de ti. La conciencia empieza cuando la información deja de servirte como refugio, cuando ya no puedes explicarte lo que te pasa, cuando ya no te calman las respuestas. Ahí ocurre algo muy preciso. Dejas de buscar respuestas afuera, no porque seas más sabio, sino porque ya no te satisfacen. Y esto es clave. La conciencia no te da respuestas nuevas al principio, te quita las viejas. Te deja en un espacio sin manual, y ese espacio es el más evitado por el ser humano moderno, porque no es productivo, no es rápido, no es compartible, es interno. Por eso tanta gente se salta ese momento. Lo tapa con espiritualidad, lo tapa con positividad, lo tapa con acción compulsiva, pero el momento exacto de la conciencia ocurre antes de todo eso, ocurre cuando te sientas contigo mismo y no hay nada que te distraiga de ti. El papel del vacío. Aquí hay algo que pocos se atreven a decir sin adornos. El vacío es parte del inicio de la conciencia, no un vacío existencial exagerado, sino una sensación concreta de ya no sé qué quiero, ya no sé qué me mueve, ya no sé si esto que hago tiene sentido. Ese ya no sé es oro, pero como incomoda, se interpreta como un problema, cuando en realidad es un umbral. Antes del ya no sé, vivías en certezas prestadas. Después del ya no sé, empieza la observación real. El problema es que el vacío no te guía, no te dice qué hacer, solo te obliga a quedarte, y quedarte contigo, sin distracciones, es uno de los actos más difíciles que existen. Por eso muchas personas nunca cruzan ese umbral, vuelven rápido a definirse, a etiquetarse, a pertenecer a algo, porque pertenecer calma el vacío. Pero la conciencia necesita atravesarlo, no para quedarse ahí, sino para que algo auténtico pueda emerger. El dolor como maestro incómodo. Otro punto que incomoda. La conciencia no empieza sin dolor. No porque el dolor sea el objetivo, sino porque el dolor es lo que rompe la inercia. No siempre es un dolor dramático. A veces es un cansancio profundo. El cansancio de reaccionar, el cansancio de repetir, el cansancio de sostener una versión de ti que ya no sientes real. Ese cansancio es una inteligencia del cuerpo, te dice, así no más. Y aquí hay algo muy importante. El dolor no despierta por sí solo. Lo que despierta es cómo te relacionas con él. Si lo evitas, te endureces. Si lo dramatizas, te pierdes. Si lo observas, se transforma. La conciencia empieza cuando dejas de pelear con lo que sientes y empiezas a mirarlo sin actuarlo. Ese es el entrenamiento inicial. No controlar, no cambiar, mirar. Por eso el inicio de la conciencia es silencioso. No hay grandes decisiones al principio, no hay acciones heroicas. Hay observación. Empiezas a notar cómo reaccionas, cómo te justificas, cómo te engañas, y lo notas sin corregirte de inmediato. Eso ya es un acto de conciencia, porque antes no veías nada, solo actuabas. Ahora ves y eliges menos impulsivamente. Esa es la semilla. Cuando la conciencia ya comenzó, aunque no lo sepas. Aquí algo clave. Muchas personas ya empezaron conciencia, pero creen que están estancadas, porque esperan sentirse mejor. Pero el inicio no se siente mejor, se siente más real. Si te cuestionas cosas que antes no cuestionabas, si ya no puedes vivir igual que antes, si algo dentro de ti ya no acepta lo automático, eso ya es conciencia. Aunque no se sienta bonito, aunque no sepas qué hacer aún, la conciencia no empieza con dirección, empieza con honestidad.
y la honestidad incomoda. El instante exacto en que la conciencia se activa. Después de todo lo que hemos recorrido, ya podemos decirlo sin adornos, sin mística innecesaria y sin frases bonitas. La conciencia comienza en el momento exacto en que te das cuenta de que no eres lo que estás haciendo, pero sigues siendo responsable de ello. Ese es el punto. No cuando te sientes especial, no cuando entiendes un concepto, no cuando adoptas una nueva identidad, sino cuando ocurre algo mucho más silencioso y más poderoso. Te observas y no puedes desobservarte. Antes de ese momento, la vida era reacción, pensamiento, acción, emoción, respuesta, impulso, decisión. No había espacio. Y el instante exacto en que la conciencia comienza es cuando ese espacio aparece, pequeño, inestable, pero real. El momento es observable, no teórico. Este punto es clave. La conciencia no es una idea abstracta, es un fenómeno observable en la experiencia diaria. El momento exacto ocurre así. Algo pasa, sientes una emoción, surge un impulso, y no actúas de inmediato. No porque seas disciplinado, no porque seas espiritual, sino porque algo dentro de ti está mirando. Ese algo no juzga, no explica, no corrige, observa. Ese es el nacimiento. Antes no existía esa observación, ahora sí. Y aunque dure solo segundos al principio, ya cambió todo. Porque la conciencia no se mide por duración, sino por existencia. Una vez que aparece, ya no puedes volver a reaccionar del todo inconsciente. Puedes seguir equivocándote, puedes seguir reaccionando a veces, pero ya sabes, y saber cambia la relación contigo mismo. Ejemplo 1. Una reacción que ya no es igual. Imagina una escena simple. Alguien dice algo que te molesta. Antes reaccionabas automáticamente. Tono, gesto, palabras. Ahora ocurre algo distinto. Sientes el enojo, sientes la tensión en el cuerpo, sientes el impulso de responder. Y al mismo tiempo te ves sintiendo eso. No lo paras, no lo niegas, lo ves. Ese es el instante exacto. Tal vez reaccionas igual que antes, tal vez no. Eso no importa tanto. Lo que importa es que ya hubo conciencia. Ya no fue puro automatismo. Ese momento puede durar medio segundo, pero es suficiente para iniciar todo el proceso, porque a partir de ahí, cada repetición empieza a incomodarte. Y esa incomodidad es señal de conciencia activa. Ejemplo 2. Una decisión que ya no se toma igual. Otro escenario. Estás por tomar una decisión que antes habrías tomado por costumbre, por miedo o por impulso, y ahora aparece una pregunta interna. ¿Desde dónde estoy eligiendo esto? No es una pregunta intelectual. Es una sensación, algo no encaja del todo. Ese no encaja es conciencia. No te dice qué hacer, no te da la respuesta correcta, solo te impide decidir dormido. Y eso ya es enorme, porque a partir de ahí, incluso si decides mal, lo haces despierto. Y decidir despierto enseña más que acertar dormido. Ejemplo 3. Cuando ya no puedes volver a lo de antes. Este es quizá el signo más claro de que la conciencia ya comenzó. Ya no puedes volver a vivir igual, no porque seas mejor, no porque seas más sabio, sino porque algo en ti ya no se lo cree. Ya no puedes ignorar ciertas incoherencias, ya no puedes sostener ciertas mentiras internas, ya no puedes reaccionar sin sentir el costo. Eso no se siente como avance, se siente como pérdida. La pérdida de la inocencia automática, pero es el inicio de la responsabilidad real, no la responsabilidad moral, la responsabilidad consciente. La diferencia entre conciencia y control. Aquí es importante aclarar algo para no desviarnos. La conciencia no es control, no se trata de controlar emociones, no se trata de actuar bien, no se trata de ser correcto. La conciencia es presencia sostenida. Es permitir que lo que surge, surja, sin perderte dentro de ello. Por eso la conciencia no elimina el dolor, el miedo o la confusión. Solo evita que te gobiernen sin que te des cuenta. Y eso ya es libertad.
No libertad externa, libertad interna. Cuando la conciencia ya está activa, aunque no lo sepas, muchísimas personas que escuchan este tipo de contenido piensan, yo todavía no he llegado ahí, pero muchas veces no es cierto. Si te cuestionas más que antes, si notas tus reacciones, si ya no puedes justificarte con facilidad, si algo dentro de ti ya no acepta lo automático, la conciencia ya comenzó. Tal vez no está desarrollada, tal vez no está integrada, pero está activa, y una conciencia activa no se puede apagar, solo se puede ignorar, y ignorarla tiene un costo. El costo de ignorar la conciencia. Aquí una advertencia honesta. Cuando la conciencia empieza y no se integra, aparecen síntomas: cansancio existencial, confusión prolongada, sensación de estar entre mundos, irritabilidad sin causa clara, dificultad para sostener lo antiguo, no porque algo esté mal contigo, sino porque estás viviendo desde un nivel que ya no coincide con tu estructura anterior. Eso no se resuelve volviendo atrás, se resuelve avanzando con honestidad. Vamos a decirlo de la forma más simple posible. La conciencia no comienza cuando te iluminas, comienza cuando te observas reaccionar, no cuando entiendes todo, sino cuando ya no puedes ignorar lo que haces, no cuando te sientes bien, sino cuando te vuelves honesto. Ese es el momento exacto, y si llegaste hasta aquí, si algo de esto resonó contigo, no es casualidad. Porque la conciencia no llama a quien duerme cómodo, llama a quien ya no puede seguir igual. Aquí, en el círculo de la conciencia, exploramos justamente ese punto, el momento en que deja de funcionar el automatismo y comienza la presencia real. No para prometer respuestas rápidas, sino para acompañar el proceso de ver, integrar y elegir con conciencia, porque la conciencia no es un destino, es una forma de estar. Y si ya comenzó en ti, no hay marcha atrás, solo profundidad.